La prehistoria comienza en torno a las diferentes civilizaciones como sumelcas, mayas, incas y aztecas. La Edad Moderna es la conquista cuando llega a España, al territorio americano, y la edad contemporánea es la independencia de las diversas colonias que comenzaron su historia. Muchas tienen 200 años, otras menos. Cuba, Puerto Rico menos, porque se independizaron mucho más tarde, a finales del siglo XIX, pero a partir de ahí comenzó la historia de América Latina junto con la de Estados Unidos y Canadá, y tienen un periodo histórico corto, muy joven, hay que decirlo, pero que comenzó hace 2 siglos. Yo subí un vídeo sobre la independencia de Estados Unidos, la independencia de América Latina, sobre el descubrimiento cuando llega Colón, las fases de descubrimiento de Europa, etcétera, etcétera. Ahora es hablar de la conquista dentro de la historia de España y aparte de la América moderna. La conquista de América comenzó en el siglo XVI. Los españoles solo se asentaron en las islas del Caribe, pero la posesión de estas islas no cumplió las expectativas debido a la pequeña producción de oro. Los españoles no se adaptaron bien al clima tropical y los cultivos europeos no arraigaban en las nuevas tierras. Ante estos nuevos problemas decidieron explorar y colonizar el continente. Los españoles se interesaron principalmente por las zonas más pobladas y con un clima y paisaje similar a los de Europa. Por ello quedaron amplias regiones sin explorar, especialmente las grandes selvas del interior y las tierras frías del sur. Hubo numerosas expediciones de conquista en América Central y las del sur. Las más conocidas, la de Hernán Cortés, que derrotó o conquistó el Imperio Azteca, y Francisco Pizarro, que también derrotó al Imperio Inca. Pero también hubo otras expediciones como las de Francisco de Orellana, que fue un conquistador y explorador que recorrió el Amazonas. Pero es que también un punto de partida de expediciones por el Pacífico fue la llegada de Legazpi, que partió desde México hacia las islas Filipinas. Que el nombre de Filipinas viene por el monarca Felipe II, que se podían haber llamado también Legazpinas, pero bueno, se llamaron Filipinas. Los instrumentos de la conquista. Las expediciones estaban dirigidas y organizadas por particulares que recibían dinero del monarca, una capitulación de conquista, es decir, la autorización para reclutar un ejército y conquistar un territorio determinado. Los gastos de expedición corrían a cargo del conquistador. Una vez más, conquistado, el territorio pasaba al monarca. A cambio, el monarca concedía al conquistador el título de gobernador o capitán y una extensa parte de las tierras y el botín. Los españoles eran muy inferiores en número a los pueblos conquistados, pero los indígenas se vieron sorprendidos por los caballos, que eran desconocidos para ellos, por las brillantes armaduras y los cascos y por el ruido y el humo. También facilitó la conquista la existencia de antiguas creencias y tradiciones que hablaban de la llegada de los dioses desde el océano. Un último factor fueron las rencillas y enemistades entre los pueblos americanos, que fueron aprovechadas por las eh, figuras que conquistaron los territorios, como fueron al final Hernán Cortés y Pizarro, que se aprovecharon de intentar obtener alianzas con los indios de cada territorio, es decir, con las poblaciones indias. Hernán Cortés, hidalgo extremeño, establecido en Cuba, zarpó hacia México en 1519 con unos 400 hombres, desembarcó en Veracruz y aprovechó hábilmente la confusión que produjo su llegada entre los indios para ir ganando poder. Además, se valió del descontento de los pueblos sometidos por los aztecas, que se convirtieron en sus aliados. Cortés se centró en Tenochtitlan en 1519. Bueno, al año siguiente fueron masacrados y expulsados de la zona por parte de la población india, pero en 1521 tomaron la capital azteca y él mismo la mandó destruir. El año siguiente, pues, completó la conquista del territorio azteca. Desde la meseta mexicana, los conquistadores llegaron por el norte a la zona de Zacatecas, donde descubrieron unas riquísimas minas de plata que surtirían de este metal al Imperio Español durante siglos. Por el sur llegaron a Yucatán y Guatemala, donde pervivían los restos de la cultura maya. Desde 1519, las tropas españolas de Hernán Cortés y sus aliados, los tlaxcaltecas, dominaron Tenochtitlán, capital azteca. Pero ¿qué pasó? Que Cortés se marchó, dejó a su subordinado Alvarado al mando, que ordenó
realizó una matanza de 600 nobles aztecas. Entonces la población azteca se rebeló y al regresar Cortés vio que sus tropas estaban sitiadas, hambrientas, bueno, fueron derrotadas. Las tropas españolas salieron de la ciudad esa misma noche, el 20 de junio de 1520, y se marcharon sobre todo tanto los españoles como los aztecas, que cruzaron los canales en posición de defensa de los ataques. Este periodo se le conoce o acontecimiento la Noche Triste. La conquista de Perú y Chile fue similar. Pizarro, que también fue extremeño, al igual que Hernán Cortés, es decir, tanto Francisco Pizarro como Hernán Cortés, bueno, fueron enviados y organizaron ambas figuras la conquista de sus imperios. Francisco Pizarro fue hacia el imperio inca, gobernado en ese momento por Atahualpa. Igual que Cortés, también aprovechó la situación de los problemas internos y de la enemistad de los pueblos sometidos por los incas para obtener aliados. En 1532, Pizarro y sus hombres, que no pasaban de 200, llegaron a Cajamarca, en el corazón del imperio. Apresaron a Atahualpa, que tuvo que pagar un fabuloso rescate de oro y que finalmente fue ejecutado. En 1533, los conquistadores tomaron Cuzco, la capital del imperio inca. El dominio completo del territorio fue más difícil de conseguir debido a su gran extensión y a la resistencia de los incas de las montañas. Almagro, socio de Pizarro, inició desde Perú la conquista del actual Chile. Este territorio fue completamente conquistado por Pedro de Valdivia, que fue un militar y conquistador al igual que Hernán Cortés, que Francisco Pizarro, que Almagro, etcétera, etcétera. Con gran dificultad, especialmente en su parte norte, constituida por un gran desierto. En 1545 se descubrieron las minas de plata de Potosí, que se convirtieron en el principal centro de suministro de plata de toda la América española. A partir ya de las conquistas de ambos territorios, el imperio se empezó a organizar. ¿Y cómo se tenía que organizar? Primero, los monarcas consideraron a América ya una prolongación más de España, es decir, ya era una zona más. Por esos territorios americanos se regían con las mismas leyes que había en la corona de Castilla. Carlos V creó el Consejo de Indias, que era el encargado de asesorar al monarca sobre el gobierno en América y de preparar leyes relacionadas con esos territorios. Para ello se dividieron los territorios en dos virreinatos, el virreinato de Nueva España al norte y el virreinato del Perú al sur. Los virreyes eran elegidos por el monarca entre la aristocracia castellana y tenían amplios poderes. En las principales ciudades americanas se establecieron las audiencias, que se ocupaban de aplicar y de impartir justicia. Al final lo que se hace es una serie de distribuciones, se divide el imperio y los virreyes, que son elegidos al final por el monarca, y entre ellos la aristocracia castellana, que asumen allí los poderes en cada territorio. La explotación de las colonias. El hallazgo en América de gran cantidad de metales preciosos, especialmente plata, sirvió a los monarcas españoles para financiar su política imperial. Las minas más importantes fueron las de Zacatecas, en México, y las de Potosí, en la actual Bolivia. La explotación de estas minas estaba organizada por el Estado, que se quedaba con un porcentaje del metal extraído. También se establecieron grandes haciendas ganaderas y agrícolas. En las islas del Caribe, los trabajadores eran esclavos negros traídos de África, mientras en el continente solían ser indios. Los españoles introdujeron en América el trigo, la cebada, la vid, el olivo y la caña de azúcar. A cambio, Europa se trajo otros cultivos de América, como el tomate, el maíz, la patata, el cacao, etc. El comercio con América era monopolio real y se realizaba a través de la Casa de Contratación, que tenía su sede en Sevilla. América importaba alimentos europeos y mercancías como ropa, instrumentos de todo tipo, productos de lujo, etc. A cambio, exportaba metales preciosos y otros productos agrarios. El Estado recibía un porcentaje de todas las ventas. Las naves comerciales se protegían con barcos militares en su trayecto a España, para evitar que los piratas y los países enemigos robaran metales preciosos. En torno a algunas palabras como la encomienda, entrega de tierras a españoles. Claro, ¿qué pasó?
que en 1542 se abolieron las leyes de nuevas. Y era pues eso, una protesta en torno pues, al terreno. Reducciones. Era concentrar a los indios en pueblos habitados por ellos. Es decir, bueno. Y los indios libres realizaban la mitad, que era un trabajo forzoso. La formación de la sociedad americana, como en la gran mayoría de las sociedades, pasaba lo mismo. Había las figuras que eran los españoles por delante y de ahí hacia abajo. Los españoles organizaron en las Indias una sociedad basada en criterios raciales. Primeramente, quienes estaban eran los españoles, que eran los que ocupaban al final la posición superior en la sociedad colonial. Ellos tenían la posesión de tierras, controlaban el comercio y aparte tenían a su disposición todos los cargos. Los mestizos, que fueron hijos de español e india, tenían ese lugar intermedio dentro de la minoría blanca, pero de la mayoría india. Es decir, estaban ahí pues, al ser español, indio, etcétera, etcétera. Pero siempre estaban por debajo de los españoles. Los indios realizaban trabajos manuales, principalmente las labores de campo, sufrieron abusos, pero muchos abusos, a pesar de que se crearon las leyes de Indias que los protegían, pero estas leyes se incumplieron a menudo. Y bueno, la raza negra tenía la peor situación porque eran esclavos que no tenían ni un derecho, ni uno, ninguno, es decir, no tenían nada de derechos y aparte es que no tenían ninguna ley que les protegiese. Y se traían de territorio de África para realizar esas tareas duras, penosas, y eran considerados posesiones de aquellas personas que los habían comprado, es decir, que eran gente, es decir, alguien había pagado muchos terratenientes o incluso virreyes que había en América, los pagaban y los tenían. Y cómo, hay que decir cómo era la sociedad. No se sabe con exactitud cuánta población había en América antes de la llegada de la conquista y sobre todo Europa. Lo que sí sabemos es que la población descendió mucho en los primeros años, más por los conflictos bélicos, es decir, las guerras, y luego porque los europeos trajeron enfermedades de las cuales no estaban los indios tan acostumbrados para defenderse. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo logrado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.